¿Cómo terminará la guerra en Irán? Ahora mismo esa es la pregunta del millón, ¿no? O para ser más exactos, la pregunta de los $100 por barril. El mundo necesita una respuesta urgente. Dentro de un año es totalmente posible que el régimen iraní siga en el poder, incluso más radical de lo que es hoy, y decidido a conseguir una ojiva nuclear. El régimen podría caer en un año y ser reemplazado por un gobierno democrático o por el hijo del último Shah de Irán. Para entonces, Irán podría estar dirigido por un autócrata aliado de EU e Israel tras un golpe militar o gobernado por la Junta de la Paz de Donald Trump. Pero hay otra opción que permanece en el trasfondo, una perspectiva oscura que ningún líder en Irán ni en ningún otro lugar quiere arriesgarse a mencionar y hacer realidad. Si adelantamos el reloj un año, Irán podría ser un estado fallido. Incluso frente al gobierno de los ayatolás, este resultado es catastrófico para Irán. Nadie gana, todos pierden y el futuro recuerda más a las guerras civiles de Siria o Libia que a una reconstrucción. En este Irán, un régimen moribundo intenta controlar el territorio, mientras generales de la Guardia Revolucionaria o comandantes de inteligencia viven como señores de la guerra. Es un Irán donde los kurdos, baluchis, árabes y azeríes han establecido estados autónomos, donde los luchadores por la libertad, endurecidos, tratan de mantener las ciudades y pueblos liberados. Este Irán es un caldo de cultivo para el terrorismo, el crimen organizado, las facciones disidentes y el puro interés propio. Lo peor es que todos coinciden en que Irán representa el peor escenario. Pero es un Irán que quienes impulsan este conflicto hoy podrían ver como un resultado aceptable. ¿La justificación? Empecemos con la pregunta obvia. ¿Por qué alguien querría convertir a Irán en un estado fallido? Ese sería el peor resultado en una guerra así. Nadie quiere que Irán sea como Siria o peor, como Yemen. Estados Unidos, que lidera la ofensiva contra Irán, es hogar de más de 300 millones de personas, quienes entienden que construir naciones en Medio Oriente no tiene sentido, saben que un estado fallido en Irán no sería construcción de nación, sino una de las pocas opciones restantes. Eso es peor. El colapso del Estado iraní causaría gran inestabilidad en Medio Oriente y Asia Central, además de crisis de refugiados y pánico humanitario. Esto haría que el territorio junto a una de las rutas marítimas más importantes fuera crónicamente impredecible y peligroso. Dejemos de lado el enfoque de ciudadano global y adoptemos una perspectiva fría y geoestratégica para analizar el problema. Seamos instrumentales, elijamos un objetivo y definamos las decisiones para alcanzarlo antes de considerar daños colaterales. Israel y Estados Unidos lideran la ofensiva contra Irán. ¿Qué busca Israel en este conflicto? Eso implicaría destruir el régimen iraní, eliminar la amenaza para Israel y que Irán tenga un gobierno civil aliado de Israel, como busca Estados Unidos. Es un poco más difícil de decir, principalmente porque el presidente de Estados Unidos y otros altos mandos no parecen poder ponerse de acuerdo en una respuesta clara. Estados Unidos busca al menos acabar con el programa nuclear de Irán y lograr la rendición total del régimen iraní. Para simplificar un poco los detalles y ver prioridades generales de Estados Unidos, Washington coincide en gran parte con los objetivos de Israel. Si Irán queda completamente desarmado durante las próximas décadas, entonces fantástico, pero si el régimen es reemplazado o cooptado por una alternativa que sea amigable con Estados Unidos e Israel, entonces aún mejor. La siguiente pregunta es más simple. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que buscan Estados Unidos e Israel? Si resumimos el objetivo de la misión en una frase, ambas naciones coincidirían en que Irán no debe ser una amenaza. Al acabar la guerra, Irán no debe amenazar el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, Israel, Estados Unidos, ni al resto del mundo. Washington, Jerusalén y aliados pueden debatir cómo lograrlo. Neutralizar permanentemente la amenaza de Irán es mucho más aceptable que cualquier resultado donde esto no ocurra. Reflexiona sobre lo que eso implica y recuerda que hablamos de un posible estado fallido en Irán. No importa cuán confiados estén Donald Trump, Benjamin Netanyahu y sus asesores más cercanos, las campañas militares de esta magnitud presentan un dilema. No se puede controlar lo que ocurre tras un cambio de régimen, sobre todo si los países no quieren dedicar muchos recursos ni arriesgar la vida de sus ciudadanos en el extranjero. Cuando Estados Unidos planeó el cambio de régimen en 2003, no pensaban en el Irak de hoy. Estados Unidos no planeaba que Libia quedara como está ahora al derrocar a Muammar Gaddafi. Esto también aplica para Yemen, Siria y Afganistán, entre otros.
En Irán, lo que está en juego es mucho mayor que en otros países, ya que tiene la 17ª población más grande del mundo, superior a Alemania, Francia, Corea del Sur o Sudáfrica. Su economía es más poderosa que la de Irak, incluso a pesar de las sanciones occidentales, y es muchas veces más grande que las economías de Yemen, Libia o Siria. Irán tiene las terceras mayores reservas de petróleo, las segundas de gas natural y la costa más larga del Golfo Pérsico. Irán comparte fronteras terrestres con varios otros países y fronteras marítimas con 6 más. Por casi medio siglo, un régimen ha gobernado enfocándose en adoctrinar a su pueblo con una ideología fundamentalista y abiertamente antioccidental. Irán tiene un potencial inmenso, posee un increíble poder económico y geopolítico latente. Si esos recursos llegan a las manos equivocadas, Irán podría convertirse en una amenaza mucho mayor para Israel o Estados Unidos de lo que es hoy. Si realmente adoptamos una actitud fría, calculadora y geoestratégica, ¿qué harías? Cuando hay un arma realmente poderosa y no estás seguro de que puedas conseguirla antes de que tus enemigos la obtengan, ¿te arriesgas y aceptas un gran riesgo por una gran recompensa o destruyes esa arma para asegurarte de que, si no puedes tenerla, nadie la tenga? Esa lógica podría llevar a Estados Unidos o Israel a empujar a Irán a convertirse en un estado fallido. Quizás Irán no se vuelva un lugar mejor, libre, rico o incluso seguro, pero también pierde la capacidad de unirse bajo cualquier líder o gobierno y de perseguir objetivos en cualquier dirección. Si Irán se divide, se vuelve inestable o entra en guerra interna, sería una de las mayores tragedias humanas del siglo XXI. Pero también convertiría a Irán en una preocupación secundaria, una amenaza completamente manejable, donde su miseria estaría mayormente contenida en sí misma. Y ninguna de sus facciones en conflicto puede dejar de mirarse entre sí el tiempo suficiente como para representar una amenaza existencial para alguien más, fines y medios. Ahora, hagamos una breve pausa en nuestro experimento mental y dejemos entrar un poco de luz para apreciar la gravedad de la situación que estamos describiendo. Si Irán llegara a convertirse en un estado fallido, casi con certeza seguiría una catástrofe. Para empezar, tomemos la migración. Durante la guerra civil siria, aproximadamente un tercio de la población anterior a la guerra huyó del país. Una proporción similar huyó de Libia durante sus 2 guerras civiles. Incluso en un lugar como Ucrania, alrededor del 15% de la población ha dejado el país desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. Pero en números absolutos eso significó que alrededor de 6 a 8 millones de personas salieron de Ucrania, una cantidad similar salió de Siria y aproximadamente 2 millones lograron salir de Libia. Irán tiene unos 92 millones de habitantes. Si un tercio de esa población se va, entonces más de 13 millones de personas cruzarían las fronteras iraníes hacia Turquía, Azerbaiyán, Afganistán, Irak o a otros lugares antes de desplazarse por la región. Incluso si la proporción de refugiados se acerca a la de Ucrania. Sería un éxodo de 14 millones hacia países inestables como Irak o Siria, o a estados del Golfo, donde no hay infraestructura para recibirlos ni controlar el armamento. No solo Irán es un lugar donde, bajo las circunstancias adecuadas, un actor hostil podría conseguir uranio enriquecido, sino que también es una tierra ocupada por muchos cientos de miles de soldados y paramilitares. Esas fuerzas de combate ya están organizadas de tal manera que les permite fragmentarse fácilmente en unidades más pequeñas y autónomas fuera de la autoridad de Teherán. Eso sin contar el riesgo de que otros grupos roben o compren armas de Irán. No solo esas armas podrían ser usadas en contra de los iraníes, sino que muchas de ellas podrían ser utilizadas en ataques en toda la región, especialmente los drones de largo alcance que ya han sido dispersados por el territorio iraní. Incluso si aceptamos la premisa de que en una versión de Irán como estado fallido, cualquier vestigio de un gobierno restante no podría presentar una amenaza coordinada a sus adversarios. En el extranjero, existe gran diferencia entre el peor escenario y la paz real. Los estados del Golfo no pueden permitir ataques intermitentes de drones a refinerías o barcos en el estrecho de Hormuz. Aunque existen otros riesgos como la escasez de alimentos y agua o el colapso de la economía iraní. Si colapsa el comercio de combustible y gas natural, resaltaremos un último problema: el extremismo. Esta nación está gobernada por una teocracia militante que ha hecho de la muerte a Israel y Estados Unidos realidades cotidianas. Los radicales de esa ideología suelen tener el mayor acceso a armas, recursos, capital y comunidades vulnerables. La ideología de la República Islámica, aunque dominante en Irán, está rodeada por franquicias del Estado Islámico y grupos yihadistas en casi todas las direcciones. Aunque esta guerra ya radicaliza y lleva a los radicales a posturas más extremas, el riesgo de radicalización sigue siendo mayor.
Si la guerra en Irán termina en un colapso del Estado en lugar de una victoria o derrota para el régimen gobernante, ya lo hemos visto en todas las guerras civiles recientes en Medio Oriente. Muchas personas salen a las calles como luchadores por la libertad al inicio. El extremismo ideológico y la crueldad en batalla suelen crear unidades muy efectivas. Esos luchadores por la libertad terminan formando parte de un prolongado conflicto interno entre varios bandos. En un lugar como Irán, donde las ideologías extremas son el punto de partida, existe el potencial de convertirse en un caldo de cultivo para algunas formas excepcionalmente oscuras de radicalismo. Pero Estados Unidos e Israel no solo deben considerar los riesgos de que Irán se vuelva un Estado fallido, también deben sopesar los posibles beneficios para sus intereses que eso implicaría. Debemos recalcar que ni Washington ni Jerusalén buscan públicamente que Irán sea un Estado fallido como objetivo de guerra. Y tampoco ningún líder estadounidense o israelí con sentido político admitiría jamás algo así. De hecho, tenemos que dejar esto muy claro. No estamos alegando que un Estado iraní fallido sea algún tipo de objetivo oculto ni para Israel ni para Estados Unidos. En cambio, nos estamos enfocando únicamente en los incentivos. ¿Tienen Trump y Netanyahu incentivos reales para buscar el colapso del Estado en Teherán? Y si es así, ¿cómo son esos incentivos? Muchos beneficios aquí son geopolíticos. Para Estados Unidos, un colapso iraní sería un gran golpe para China, su principal rival en las próximas décadas. Y para Rusia, al deshacerse del régimen iraní, EEU elimina a un socio de Rusia y China, pero deja a Irak en constante inestabilidad. Estados Unidos puede hacer que Rusia y China gasten recursos ahí y negándoles el acceso a cualquier estado iraní que surja después. Dada la forma en que se está desarrollando el conflicto actual y el interés de los estados del Golfo en asegurarse de que una guerra como esta no pueda volver a ocurrir, Estados Unidos podría aprovechar el conflicto para intentar controlar la industria energética de Irán. Washington quiere controlar todo el petróleo posible. Basta ver la reciente actuación de Estados Unidos en Venezuela. Israel puede eliminar la amenaza principal. Aunque las fuerzas subsidiarias iraníes en Medio Oriente están debilitadas, siguen existiendo. Y cualquier estado sucesor iraní probablemente tendría influencia sobre Hezbollah, los hutíes en Yemen y otros socios no estatales de la República Islámica, deja el futuro de Irán abierto al debate. E Israel corre el riesgo de que cualquier gobierno que venga después pueda usar el eje de la resistencia para avanzar sus propios objetivos, o incluso continuar con la misión de la República Islámica. Si nadie lidera Irán, nadie representaría al país ante el eje de la resistencia ni gestionaría sus recursos para apoyarlos. Y aunque un Estado iraní fallido presentaría problemas con el resto del mundo, esos son problemas que podrían traer beneficios adicionales para Israel y Estados Unidos. Israel está bien protegido de cualquier versión de Irán que carezca de control sobre sus antiguas fuerzas subsidiarias y no tenga acceso a misiles balísticos u otro equipo de guerra de largo alcance. Estados Unidos tiene aún menos de qué preocuparse. Y aunque los grupos iraníes podrían causar caos en todo el Medio Oriente, especialmente en el Golfo Pérsico, eso podría ser una oportunidad. Los estados del Golfo acaban de recibir una llamada de atención histórica y reforzarán sus fuerzas armadas, defensas aéreas y verán a cualquier Irán futuro como amenaza. Eso significa que Israel tiene la oportunidad de aumentar su influencia como archirrival de Irán y Estados Unidos tiene la oportunidad de profundizar su papel como garante de seguridad. Y tanto Israel como Estados Unidos podrán vender armas, muchísimas armas. El sufrimiento en Irán sigue mayormente contenido, igual que en Siria o Yemen. Aunque debemos enfatizar que un Estado iraní fallido no es objetivo de Estados Unidos ni de Israel. También tenemos que señalar las señales sutiles de que ambas naciones podrían, al final, aceptar la idea. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel colaboran con grupos iraníes no estatales, como kurdos en el noroeste y, supuestamente, baluchis en el sureste. Esos aliados podrían desafiar seriamente a las fuerzas iraníes en ciertas áreas, debilitando a Irán y acercándolo a la capitulación. La cooperación armada con kurdos o baluchis sería impensable si Estados Unidos e Israel evitaran acciones que lleven a un Estado fallido. Y luego está la notable falta de un desenlace en esta guerra. No está claro qué hará que Estados Unidos declare la victoria y se retire. E Israel parece estar enfocado en continuar el conflicto mientras Estados Unidos lo tolere. Operaciones de expansión de misión como estas son tan antiguas como la guerra contra el terrorismo. Y con tanta falta de claridad sobre cómo podría verse una misión terminada, hay dos maneras de llegar a un Estado fallido iraní de manera no intencional. Opción 1. Llegas ahí por torpeza, haces una ofensiva sin objetivos claros ni condiciones de fin y destruyes todo lo que parece un país. Pero cuando lo notas, ya es tarde. Opción 2.
Estados Unidos e Israel deciden seguir luchando hasta eliminar la resistencia, pero nunca planean qué hacer después. Trump y Netanyahu gobiernan bajo teorías de poder que, en principio, consideran aceptable un Estado fallido. Netanyahu busca eliminar cualquier fuerza que amenace a Israel y ser el primer ministro que destruya a su mayor enemigo, lo que sería su mayor logro. Sin mencionar que Siria, Libia y otras naciones de Medio Oriente eran oponentes de Israel antes de convertirse en estados fallidos. Para Jerusalén, la condición de estado fallido en esos lugares ha sido útil a veces. Trump, mientras tanto, claramente prefiere las apariencias sobre los resultados, una regla que ha demostrado una y otra vez tanto en asuntos exteriores como en política interna. La destrucción mediante el poder militar de Estados Unidos equivale a fuerza, seguridad y triunfo para Trump y el movimiento MAGA. Si Irán se convierte en un estado fallido como Yemen o Somalia, el historial de Trump indica que dejará que desaparezca en segundo plano. Trump entregó la victoria. Su victoria satisface lo que él percibe como los deseos de los estadounidenses, y el público dirige su atención a otra parte. Por último, para los oficiales militares, burócratas de la industria de defensa y quienes deban tratar con Irán. Durante años, Irán debilitado tiene su atractivo mientras cambian las administraciones políticas. Los estados son equilibrados, fáciles de infiltrar, vigilar y controlar. Siempre hay facciones manipulables o con las que aliarse. Y cuando las cosas empiezan a salirse de control, su caos normalmente se manifiesta dentro de las propias fronteras de ese país. Primero, antes de que se extienda por todo el mundo. Si Irán es gobernado por líderes ambiciosos y poderosos, tiene el poder económico y militar para ser una potencia global, sin importar sus ambiciones. Pero si Irán en 2029 es el mismo tipo de nación que Siria en 2019, entonces los gobiernos globales más poderosos pueden monitorear la situación y concentrar su atención en otros lugares. Antes de explicar cómo sería un colapso para Irán, debemos resaltar el lugar clave. Para obtener aún más información sobre el conflicto en Medio Oriente, así como sobre los muchos otros conflictos y puntos críticos geopolíticos que dan forma a nuestro mundo, 2026 parece ser un año muy movido en ese frente. Stock.O es el sitio web de noticias escritas de nuestro equipo, un servicio premium para suscriptores y el lugar ideal para todo el análisis en profundidad que podemos ofrecer. Nuestro equipo colabora con periodistas premiados y expertos para ofrecer múltiples episodios de video y artículos exclusivos cada semana. Además de los 8 episodios gratis cada semana en Warfronts y nuestro canal hermano Homefronts, mientras dure la guerra con Irán en Stock.O, vamos a comprometernos completamente con su cobertura, llenando los vacíos y abordando los problemas de fondo que no tenemos tiempo de tratar. En episodios como el de la semana pasada, publicamos un episodio de acceso gratuito respondiendo a sus preguntas sobre el conflicto. Y de hecho, es gratis, ni siquiera necesitas una cuenta para verlo. Y ya ha pasado suficiente tiempo como para que haya nueva evidencia que muestre lo que hicimos y si lo volvimos a hacer bien. Eso es en Stock.O. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Puedes ver el episodio gratuito de Pregúntanos lo que sea de la semana pasada. Gracias a quienes ya están suscritos, volvamos a Irán las facciones. En este momento del episodio, reiteramos que somos Warfronts y no queremos que esto pase. Un estado fallido en Irán sería una catástrofe, causando miseria interminable a casi 100 millones de iraníes y a cualquier otra persona en la Tierra que esté lo suficientemente cerca y tenga la mala suerte de sentir el impacto de lo que sea que ocurra ahí. No queremos que parezca que Trump, Netanyahu o sus respectivos círculos internos estén empeñados en que esto suceda, pero la guerra en Irán es una intervención de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Y si esta intervención resulta como Estados Unidos espera, entonces será la primera vez. En estas intervenciones se debe esperar lo inesperado. Y la historia moderna en Medio Oriente ha demostrado que, desafortunadamente, la inestabilidad es un resultado más probable que una victoria duradera de cualquiera de los dos bandos. Esto nos lleva a la pregunta final. Si Irán colapsara tras este conflicto, ¿cómo sería? No podemos responder con precisión. Es un resultado marcado por inestabilidad e imprevisibilidad. Pero podemos describir algunas de las facciones que tendrían oportunidad de tomar el poder en sus propios bastiones. Imagina un mapa de control durante la guerra civil siria o la situación actual en Myanmar. Varias facciones controlan territorios, pueden defenderse, pero ninguna es lo bastante fuerte para conquistar a las otras. Primero, muchas facciones separatistas iraníes probablemente tratarían de controlar ciertas áreas. Ya hemos mencionado dos de ellas, la población kurda de Irán y su población baluchi. Los kurdos son una facción altamente organizada y muy motivada, con el aparente apoyo tanto de Estados Unidos como de Israel, además del respaldo de toda una diáspora regional y de fuerzas paramilitares que en total cuentan con cientos de miles de combatientes.
Los baluchis en Sistán Baluchistán, sureste de Irán, llevan años en una insurgencia a ambos lados de la frontera con Pakistán. Aunque los separatistas baluchis han actuado sobre todo en Pakistán en años recientes, tienen apoyo local y suficiente poder de fuego para controlar su tierra natal. El Estado iraní se desmorona en el noroeste, y al sur del Kurdistán iraní está Juzestán, donde la población árabe ha buscado el separatismo por más de un siglo. Irán alberga una gran minoría de azeríes étnicos, concentrados al norte, cerca del Mar Caspio y en importantes ciudades. Aunque son minoría, los azeríes han tenido poder e influencia en la sociedad iraní durante muchísimo tiempo, y las facciones azeríes ciertamente podrían seguir siendo leales al régimen iraní o a algún remanente tras el colapso. Si el régimen cae, los azeríes tienen todo el poder de fuego y la coordinación necesarios para asegurar el norte y blindar sus comunidades. Y luego está la alta probabilidad de que, incluso si la República Islámica colapsara, su colapso sería incompleto. Al inicio del conflicto en Irán, se informó que sus líderes evaluaban planes de contingencia. Se retirarían a un estado residual, una parte relativamente pequeña del país, donde concentrarían suficiente poder de fuego y soldados para mantener el control. Ese estado residual podría ubicarse en zonas de mayoría azerí, cerca de ciudades clave como Teherán o alrededor de activos económicos esenciales para Irán. Existe el riesgo de que señores de la guerra o facciones de la Guardia Revolucionaria e inteligencia iraní se separen y reclamen territorios. Fuerzas iraníes llevan décadas preparándose para operar descentralizadas y realizar mini-ofensivas autosuficientes. Con esas órdenes dadas, los soldados podrían jurar lealtad a sus comandantes si el régimen cae. Con blindaje, artillería, miles de tropas, paramilitares y regiones enteras bajo control, estos señores de la guerra pueden mantener el poder. También hay grupos pro-democracia, pro-occidentales, pro-Shah y otros afines a Estados Unidos o Israel que podrían ser actores clave en un Irán colapsado. Hay precedentes de que protoestados relativamente democráticos tomen forma en situaciones como estas. Basta con ver el gobierno de Rojava liderado por los kurdos en Siria o el enclave separatista Somalilandia en Somalia. Pero también hay precedentes de que los grupos orientados a la democracia se fracturen, se radicalicen e incluso se vuelvan adversarios de sus propios compañeros de armas. Toma como ejemplo lo que le pasó al Ejército Libre Sirio en la década de 2010. En Irán parece que hay millones de personas listas para tomar las armas y luchar contra los ayatolás. Solo observa las grandes protestas en Irán este enero. Pero esas fuerzas ya tienen menos poder de fuego, están superadas por el régimen y son propensas a conflictos internos. Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, parece tener apoyo importante en Irán. También está la MEK, Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, grupo exiliado con larga historia de asesinatos y atentados en Irán. No tienen apoyo popular en Irán, pero como en guerras civiles previas en Medio Oriente, su crueldad y tácticas les dan resultados rápidos. Y eso sin mencionar las muchas formas en que la oposición se manifiesta en todo Irán, apoyo externo tanto para Reza Pahlavi como para la MEK. Por último, quedan dos facciones, intervencionistas y disruptores. Los intervencionistas son los países vecinos de Irán, donde líderes y gobiernos podrían buscar zonas de amortiguamiento, reclamar territorios antiguos o apropiarse de parte de Irán. Turquía estableció una zona de amortiguamiento en el norte de Siria en 2019 en circunstancias similares. El liderazgo de Azerbaiyán mostró interés en zonas del norte de Irán, incluida una ciudad importante. Pakistán podría considerar tomar acciones contra insurgentes baluchis en la frontera iraní bajo ciertas condiciones. Emiratos Árabes Unidos reclama islas en el Golfo Pérsico reconocidas como territorio iraní. Finalmente, están los disruptores, grupos yihadistas como la franquicia del Estado Islámico Jorasán y redes de tráfico más oscuras que recientemente han sido expulsados de Siria y otros países cercanos. Traficantes de armas interesados en obtener armas iraníes sin control. Sobre cómo interactuarían esos grupos en Irán tras el régimen, no podemos saberlo. Ese es el punto. Si ocurre, el colapso del Estado en Irán llevará rápidamente al caos total. Con tantas facciones buscando beneficios propios, unificar Irán será imposible, pero aún es posible evitar que se vuelva un Estado fallido. Si Estados Unidos e Israel insisten en destruir la República Islámica, ellos deberán averiguar qué sigue. Nadie quiere décadas de construcción nacional en Irán, ni guerra interminable o ocupación de Estados Unidos, y hay buenas razones para ello. Washington, Jerusalén y el mundo deben recordar que esto podría empeorar mucho más. Gracias por vernos.